Razones tienen ustedes para orar? Con el paso del tiempo, nuestra sociedad se vuelve más sofisticada y se vuelve más sofisticada nuestras necesidades. Hace un siglo, las necesidades básicas incluían comida, bebida, vivienda y vestimenta. Esas eran las necesidades básicas. Ahora podemos decir que se incluyen más necesidades, por ejemplo, el transporte, sea público o privado, todos necesitamos movilizarnos. También tenemos las telecomunicaciones. Necesitamos, el mundo de hoy nos exige, para tener un trabajo normal, necesitamos telecomunicaciones. Hasta podemos decir computadoras o cualquier otro tipo relacionado, ¿verdad? Todos los trabajos hoy casi que necesitan una computadora. Y es casi imposible tener un trabajo sin una computadora. Hasta parece que nuestras nuevas necesidades han cambiado, han sustituido a las antiguas necesidades. Por ejemplo, voy a repetir esto, hasta nuestras nuevas necesidades han sustituido a nuestras antiguas necesidades. Sabemos que necesitamos una dieta balanceada. ¿Alguien no sabía que necesita una dieta balanceada? Todos lo sabemos, ¿verdad? Pero muchos preferimos comer todos los días algo que sabemos que nos hace mal en lugar de algo que es correcto. Muchos prefieren comer todos los días tortilla con Tortrix y soda, pero tienen un buen teléfono. Y no solamente tienen un buen teléfono con internet. Muchos prefieren, a veces necesitamos ir al doctor, sabemos que necesitamos ciertos tratamientos o cierta medicina, pero preferimos hacer otro tipo de compras que son innecesarias, como una televisión, una tablet o cualquier otro aparato. Y yo siempre les pregunto ¿será que me estoy proyectando yo o nos pasa a todos? Sabemos que tenemos ciertas necesidades básicas, pero decidimos tomar decisiones financieras o de otro tipo en relación a cosas que no necesitamos tanto. Lo que es chistoso es que muchos intentan convencerse de que necesitan estas cosas sobre estas otras cosas que sí son importantes. Por ejemplo, yo necesito esto y lo voy a comprar. Y después viene esa voz que nos dice, no lo necesitas tanto, esto otro sí lo necesitas más. Pero entonces apagamos la voz o le bajamos volumen lo suficiente como para poder comprar aquello que nosotros nos estábamos convenciendo de que queríamos, que necesitábamos. ¿O solo me pasa a mí? Sabemos que tenemos ciertas necesidades y hay otras cosas que son necesarias, pero no son tan necesarias, y a veces nos vamos por aquello que queremos y no por lo que realmente necesitamos. No hay nada de malo en comprar cosas que queremos. No hay nada de malo. Eclesiastés 3:12 dice, es un regalo de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de todo su trabajo. De ahí viene el dicho, ¿no? Para esto trabajo. Lo malo es que para esto trabajo está precedido de una mala decisión financiera. El problema realmente es engañarnos, haciéndonos creer que ciertas cosas son más importantes cuando no lo son, y que descuidemos aquellas cosas que sí son necesidades. Hoy yo quiero recordarles una necesidad que está sobre cualquier otra necesidad, que es orar. Las preguntas de planteamiento, ¿no? Se dice que todo buen orador necesita confrontar a su público. Pero eso es algo que dice la Biblia, ¿no? Les pregunto yo, hermanos, ¿cómo está su vida de oración? Seamos objetivos. Seamos objetivos. ¿Oran mucho, poco o no oran? No levanten su mano. Sean sinceros.
¿Oran todos los días? ¿Tienen un tiempo exclusivo para orar? ¿O solo oran por los tiempos de comida? ¿O ni para eso? No se vale, es que yo oro de camino al trabajo. Eso no, jamás. Pues qué bueno que vayan hablando con Dios. Pero si uno quiere cultivar una relación con Dios, toma tiempo aparte. ¿Cuántas horas, minutos o segundos duran sus oraciones? Cuando ustedes le dicen a alguien más, vamos a estar orando por usted, ¿en serio va a orar por esa persona? ¿O realmente significa, espero que alguien más sí ore por usted? Yo solo lo digo por compromiso. Seamos sinceros. Seamos objetivos. Yo quiero decir que si nuestro autoexamen de este momento no estuvo tan bien, no solo significa que no está bien, sino que significa que realmente estamos pecando. La Biblia nos ordena a orar en todo momento. Primera de Tesalonicenses 5:17. La Biblia nos dice que oremos todos los días. Mateo 6:11. La Biblia nos pide y nos ordena que oremos de corazón y no por costumbre. Mateo 6:7. Y la Biblia nos pide que oremos por otros de verdad y no solo por compromiso. Santiago 5:16. Pero orar es una necesidad. Una necesidad que fácilmente intercambiamos por otras que son necesidades, pero son menos necesarias. La oración es de lo necesario, lo más necesario. A continuación, hermanos, 3 razones por las cuales deberíamos orar más. En primer lugar, la oración nos ayuda a entender la voluntad de Dios. Sé que ustedes ya se dieron cuenta de eso. ¿Verdad? Esto no es conocimiento nuevo. Orar nos ayuda a conocer la voluntad de Dios. Y yo sé que ustedes lo saben, pero igualmente, con miedo de equivocarme, se los voy a repetir. En la Biblia no nos dice qué trabajo tomar, por ejemplo, qué trabajo aceptar, cuándo renunciar, qué negocio hacer, qué decisión financiera tomar, qué carrera seguir, etc. En la Biblia hay principios, pero no decisiones específicas que nosotros podamos aplicar puntualmente. Tenemos 2 buenos trabajos, 2 buenos negocios, ¿cuál elegimos? Los 2 son buenos. Ninguno nos compromete, no pecamos más por uno ni por otro. La Biblia no dice, ¿no? No dice, el de trabajo de la derecha tomarás. No dice eso. Yo sé que ya se dieron cuenta de eso. Son decisiones importantes y quisiéramos que Dios nos hablara. Para esto es la oración. Acompáñenme a Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El apóstol Pablo tenía un objetivo, que la iglesia de los colosenses estuviera llena de la voluntad del Señor, llena de su sabiduría y de su inteligencia espiritual. ¿Cómo? De acuerdo a la metodología de Pablo, ¿cómo se lograría esto? Orando y solo orando. Pablo dice que no ha cesado de orar, es decir, no se ha cansado de orar, no ha terminado de orar. ¿Cuándo dejará de orar Pablo por esto? Deducimos que por lo menos hasta que su oración sea cumplida. No he cesado de orar hasta que ustedes sean llenos del conocimiento, de la sabiduría y de la inteligencia del Señor. ¿Cómo pretendemos entonces nosotros conocer la voluntad de Dios si no estamos dispuestos a buscarlo en oración? Es correcto que queramos que Dios guíe nuestras decisiones y es correcto buscar principios bíblicos para encontrar las mejores decisiones,
Pero si no lo buscamos en oración, tendremos mucha confusión para usar estos conceptos bíblicos. Y de ahí viene mucha literatura masticada, que es buena literatura. Los devocionales. Hay uno que se llama El Pan Diario. No es mala publicidad el Pan Diario es bueno. ¿Sí lo han visto ahora? Versículo, una reflexión. Eso está bien. Pero necesitamos más que un versículo. Necesitamos más que buscar en internet como principios bíblicos y nos da la respuesta. Necesitamos oración. ¿Cómo pretendemos conocer la voluntad de Dios si no estamos dispuestos a buscarlo en oración? Esos grandes tesoros no están a la luz de la palabra, sino debajo de la palabra, y solamente pueden ser escarbados cuando oramos. Ahí está la Biblia, y la Biblia es clara. Pero nunca será tan profunda si no nos ponemos de rodillas y clamamos al Señor. Por otro lado, hermanos, no nos damos cuenta que queremos que Dios nos diga que nuestra voluntad está bien. Queremos algo y buscamos que la oración me dé tranquilidad para aquello que de antemano sé que yo he decidido hacer. Señor, dime si debo comprar este vehículo. Bueno, si Dios pone paz en mi corazón, el Señor está contestando mi oración. Termino de orar, me tomo un té, pongo música relajante, tomo una siesta, me levanto y me levanto en paz. Gracias, Señor, has puesto paz en mi corazón. Yo me condicioné. Yo no estoy diciendo que no tomen té, que no escuchen música, que no tomen siestas. Especialmente hoy tomen siestas. Me refiero a que nos condicionamos y tratamos de convencernos que el Señor me ha respondido una oración cuando soy yo el que está predispuesto a escuchar esas palabras. Al terminar de orar, entonces yo creo que porque ya tengo paz en mi corazón, el Señor ya me ha contestado. Pero déjenme decirles, hermanos, que la paz no siempre es la forma en que el Señor responde. Yo ya había decidido que quería comprar el carro. Solo quería orar para convencerme de que mi voluntad es la voluntad de Dios. Cuando oramos, Dios trae paz a nuestros corazones para tomar decisiones, eso es cierto. Pero no consideramos también que el Señor trae incomodidad a nuestros corazones. Sí, incomodidad. ¿Por qué? Porque la oración, cuando es sincera, tiene la garantía del Espíritu Santo. Y si tiene la garantía del Espíritu Santo, significa que revelará nuestras más íntimas intenciones, aun las que nos son ocultas. El Espíritu nos dirá cuando esas intenciones no son tan buenas. Y entonces nos traerá incomodidad. El Espíritu Santo guía nuestras oraciones y a veces nos hace hacer este tipo de oraciones. Salmo 139, versículo 23. Señor, dice el salmista, examíname y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El salmista lo que le está diciendo es, yo no voy a orar mi voluntad, yo primero quiero saber si lo que te voy a pedir está bien. Examíname, pruébame, conoce mis pensamientos y entonces guíame. ¿Cómo sabremos entonces cuando estamos pidiendo algo bueno o estamos pidiendo algo malo? O cuando estamos pidiendo algo bueno, cuando deberíamos estar pidiendo algo mejor. Nunca lo sabremos si no oramos. Cuando oramos sabemos la voluntad de Dios y sabemos cuando mi alma intenta engañarme. Cuando oramos sabemos la voluntad de Dios y cuando oramos sabemos cuando mi alma intenta engañarme. Cuando oramos conocemos la voluntad del Señor y conocemos si nuestra voluntad intenta sobreponerse. Para eso es la oración. Y no siempre estamos dispuestos a reconocer en nuestra vida que aunque hay buenas decisiones, hay decisiones que son mejores. Hermanos, ¿cuántos de ustedes, varones, han considerado el ministerio pastoral?
Yo creo que ustedes tienen un buen trabajo, un buen lugar de trabajo, hasta donde conozco la mayoría. Un buen trabajo, una buena familia, un ingreso bueno. Pero a veces lo que necesitamos es saber si necesitamos un camino mejor, no solo uno bueno, pero nunca lo sabremos si no estamos dispuestos a orar. Y así, hermanos, hay muchas decisiones que parecen buenas, pero podrían ser mejores, pero no lo sabremos porque no oramos. Nuestras oraciones entonces empezarán a parecerse más a la oración que nos enseñó nuestro Maestro. Dice nuestro Maestro: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta oración nos enseña en su contenido, primero, a entender que nosotros no somos el centro de la oración, ni de la conversación con el Señor. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Antes de acercarme a Dios, necesito conocer su santidad, su excelencia, su superioridad, su grandeza. Y en segundo lugar decimos: venga tu reino. En otras palabras, que se cumpla tu voluntad, no la mía. Que el reino de Dios avance, no el mío. Que el reino del mal caiga, y si mis planes interrumpen los planes de Dios, que caigan también. Solo una vida de oración logrará este tipo de solicitudes hacia el reino de la gracia. Una segunda razón para orar más es que la oración nos ayuda a vencer la tentación. Mateo 26, 41 dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El contexto de esta declaración es nuestro Señor Jesús orando y diciéndole a sus discípulos: oren, cuídense de Satanás. Hermanos, si el Dios hombre, Jesucristo, necesitaba orar para vencer la tentación de Satanás, ¿cuánto más nosotros débiles, pecadores? Y todos fueron presa fácil del maligno, porque se durmieron en lugar de orar. Pero es que ellos estaban supliendo una necesidad importante: dormir. ¿O acaso dormir no es importante? Si yo no duermo, me pongo de mal humor. Si yo no duermo, no me puedo concentrar. ¿Acaso no estábamos hablando de las necesidades? No vamos a dejar de dormir por orar, porque dormir es importante, ¿o no? Dormir es importante, pero muchas veces orar es una necesidad mucho más apremiante que dormir. Es bueno comer, pero a veces es mejor ayunar. Las necesidades espirituales son superiores a las carnales. El Señor dice: velad y orad. Velad y orad. Velar y orar eran necesidades superiores en ese momento. Es decir, tomen un tiempo aparte, quiten esta necesidad de su vida y la suplen por una necesidad mayor, que es orar. Esa fue la diferencia entre la caída de Pedro y el triunfo de Cristo en la cruz. Queremos vencer la tentación, pero no estamos dispuestos a orar. Si eso es así, siempre seremos víctimas de Satanás y esclavos de él. La oración del Señor lo incluye. Él dice: no nos metas en tentación. Al mismo tiempo, el Señor, por medio del Espíritu, nos habla acerca de ser tentados. Acompáñeme a 1 Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios 10:13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Las tentaciones no tienen nada de extraordinario. Son difíciles, pero no imposibles. Dios da la prueba, pero también da la salida.
¿Cómo Dios da la salida? Orando. El Señor nos ordena a que le roguemos para ser libre de la tentación. Y los discípulos le preguntan, Señor, ¿cómo oraremos? Padre nuestro que estás en los cielos, no nos metas en tentación. Señor, ¿cómo oraremos? Ora lo siguiente, no nos metas en tentación. Y entonces cuando nosotros leemos este texto tiene sentido. Ninguna tentación ha sido extraordinaria y todas se vencen por medio de la oración. Ahí está la salida, pero nos parece que es una salida demasiado lejana para buscarla, pero está a 2 rodillas de distancia. Número 3, una razón más para orar. La oración nos mantiene cerca de Dios. Eso debería ser suficiente, ¿verdad? Si lo amamos, no necesitamos más razones. Porque se supone que el Señor es nuestro todo, nuestra vida, nuestro aliento. La oración lo alaba porque demuestra que necesitamos de Él. Y eso es importante, porque nosotros necesitamos la oración. El Señor no necesita nuestra oración. De hecho, no necesita nada. La oración es para Él, no es para nosotros. Pero nosotros la necesitamos más que Él. Ahí es donde nosotros entendemos la diferencia entre vivir para nosotros y vivir para Dios. Él no necesita nada porque Él es todopoderoso, pero nosotros no somos así. R.C. Sproul lo dice de esta manera. Cuando nos dedicamos a la oración, algo nos sucede. Somos cambiados por la experiencia. En la oración, Dios no aprende nada nuevo acerca de nosotros. En cambio, nosotros siempre estamos aprendiendo de Él. O en palabras de Jeremías, capítulo 29, versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Este pasaje nos dice que Dios está más dispuesto a ser hallado que nosotros de buscarlo. Dios no se esconde, nosotros no lo buscamos. Sin embargo, aunque Dios no se esconda, eso no significa que las cosas son para nosotros demasiado fáciles. Es nuestra labor buscarlo a Él. Pero sabiendo nuestro Señor que nosotros nunca le buscaríamos, Él vino en nuestra búsqueda. Cristo oraba por todo. Cristo madrugaba para orar. Oró en sus momentos más duros de la tentación. Oró mientras estaba siendo crucificado. Y hoy ora a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Jesucristo conoció la voluntad de Dios porque oró. Y venció las tentaciones porque oró. Para que hoy nosotros que no oramos, seamos santificados por el Señor. ¿Cómo nosotros no buscamos entonces también del Señor? Si la puerta está abierta de par en par. Tenemos muchas necesidades en este mundo. Unas más importantes que otras. La oración es la necesidad más grande de todas las necesidades. Y hay razones de sobra para orar. Solo hace falta que nos demos cuenta. Yo puedo hablarles mucho, pero solo cuando cada uno se dé cuenta de la necesidad, oraremos sinceramente. Y Cristo está a la mano, por medio del arrepentimiento y la fe. Y solamente así seremos usados por el Señor. Oremos, hermanos. Señor, en esta mañana deseamos orar y proponernos desde ya hacerlo un hábito verdadero en nuestra vida. Porque tú lo mereces, Señor. Tú mereces que invoquemos tu nombre, que te busquemos. Y al mismo tiempo nosotros lo necesitamos. Porque en ti está la plenitud del conocimiento, de la vida, de la satisfacción, de la alegría.
del gozo, Señor, y en ti se suplen todas las necesidades. Pero solamente podremos entenderlo hasta que vengamos delante de ti postrados. Yo te pido, Señor, que ninguno de nosotros aprenda por las malas, para estando en lo más fondo, en el fondo más abismal, Señor, tengamos que clamar, sino que sea parte de nuestra vida desde ya. Ayúdanos, Señor, a conocer tu voluntad, a buscarte en la palabra, Señor, a no ser engañados, pero a entender que si queremos entender la palabra de verdad necesitamos orar mucho. Ayúdanos a ser librados de la tentación. Todos, Señor, tenemos el mismo tipo de tentaciones y nada tienen de extraordinario. Solo demuestran qué tan frágiles somos, Señor. Te pido que nos des fuerzas para seguir orando. En lugar de dormir, oremos, Señor, cuando sabemos que te necesitamos. Y también, Señor, ayúdanos a verlo como un canal donde estamos cerca de ti. Porque aunque tú eres omnipresente, Señor, la oración es esa ventana que abre los ojos de nuestra fe. Y así, Señor, te pido que tú fortalezcas esta parte de nuestra vida que puede ser que no esté tan bien. Si no lo estamos haciendo bien, Señor, repréndenos y que esta palabra sea dura. Si oramos pocos días, poco tiempo, con pocas intenciones, reprende nuestra vida, Señor. Pero también te pido que para los hermanos que apartan su tiempo para orar, que oran durante minutos y horas, que claman a ti, Señor. Para los hermanos que tienen en mente a todas las necesidades de acá, Señor, de tu iglesia, de sus familias, de su comunidad, de su país. A ellos, Señor, fortalécelos, Señor. Sigue animándolos para que no sean débiles y no caigan. Para que puedan seguir, Señor, trabajando con sus rodillas para el crecimiento de tu reino. Y responde sus oraciones, Señor, para que no sean desanimados. Para que entiendan y reconozcan que tú escuchas y respondes. Pero, Señor, te pido también que nos hagas entender cuál es la necesidad de orar constantemente y ser recompensados, no solamente con la respuesta, sino también en sentirnos en comunión contigo. Aquella comunión que entendemos que ya ha sido dada por Jesucristo, para que nuestra vida sea fortalecida. Bendícenos, Señor, en Cristo Jesús, porque en Él te lo pedimos. Amén.